Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien, hoy día maravilloso del Señor. Estábamos meditando esta mañana porque hacemos exposición del Santísimo vía virtual en nuestra comunidad y veíamos como el viernes anunciamos la muerte, el domingo proclamamos tu resurrección y en el transcurso de la semana, ven Señor Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Y hoy estamos de fiesta como pareja porque hoy estamos cumpliendo 29 años de casados. 28 o 29. No, yo sabía. Solo que me estaba pensando a ver si tú sabías. 29 años de matrimonio. Nos casamos el 14 de febrero de allá, de un año. Bueno, menos mal se acordó. No. Yo sabía que hoy es nuestro aniversario. Y fue muy precioso ese matrimonio porque yo pensé que Mónica no llegaba, me asusté, estaba preocupado. O yo era el que no llegaba, ¿no? Tú eras el que no llegaba. Uy, bendita memoria. Y fue precioso, nos casamos y fue maravilloso. Entonces deseamos compartir con ustedes esta alegría que tenemos como pareja. Me siento muy honrado de tener a mi esposa a mi lado. No han sido fáciles los años en que hemos vivido, no fue nada fácil. Ahora podemos decir que es una armonía la que sentimos. Nosotros somos de un temperamento fuerte y tenemos dificultades todos los días, pero no es igual que antes. Antes era una pelea constante, una lucha constante. Y yo estoy muy agradecido de tener a mi esposa preciosa como mi amiga, mi compañera, porque sí es mi amiga. Es mi amiga y es hermoso tenerla como amiga, porque el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y es mi tesoro, y me siento muy honrado a pesar de que le hago pasar muchas dolores de cabeza todos los días, porque no soy fácil, sí, pero me siento orgulloso de que esté a mi lado acompañándome. Pero si sigo hablando, no vamos a meditar el Evangelio y me pongo a llorar. Dios te bendiga, mi amor. Ya te amo. Que Dios te bendiga y gracias. Ay, bueno, bendito sea el Señor. Vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Que su palabra sea viva, que su palabra sea preciosa, que su palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Invocamos a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Papito Dios, te doy gracias todos los días. Quiero darte gracias. Quiero ser un adorador de ti. Quiero ser alguien que de mi boca siempre salga la acción de gracias por todo y por todo, independientemente de las circunstancias que tengamos, las dificultades que tengamos. Yo quiero ser un agradecido por todo, porque todo pasa para bien, Papito Dios del cielo. Yo te doy gracias primero que todo por la vida de mi esposa en mi vida, papá, porque este ministerio, mi carrera, mi vida misma profesional no hubiese sido nada si no estuviera ya en mi vida. Gracias por la vida de mis hermanos de comunidad. Gracias porque mis hermanos de comunidad me han hecho crecer en la constancia, en la perseverancia, que a veces falla un poco, pero tú estás siempre con nosotros. Bendícenos, y igual que esa bendición que nos das, bendice a mis hermanos que escuchan, que meditan esta palabra. Y que esa palabra que vamos a recibir sea una palabra muy hermosa en nuestro corazón. Que esa palabra tú nos coloques una enseñanza maravillosa para podernos nutrir de ti. Porque el que cumple años eres tú a través de nosotros. Porque si no nos hubieras dado la vida y el momento de encontrarnos, pues simplemente seríamos como unos borreguitos ahí, perdiditos en el bosque, andando uno detrás del otro. Pero no es así, andamos al lado del otro. Qué precioso, porque no andamos detrás del otro, sino al lado del otro, acompañándonos mutuamente. Bendito seas tú por ser ese cordel de triple lazo, la primera persona preciosa en esa relación, porque sin ti no somos nada. Bendito y alabado seas tú por ese amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén.
Bueno, mi amor, ¿qué palabra nos va a regalar hoy el Señor para este aniversario? ¿Qué bodas de qué será? Agata, creo que, bueno, las llevamos como tarea, 29 años. ¿Qué bodas son? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, hoy estamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo 1 y vamos a trabajar el versículo 40 al 45. Dice: un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué atrevido, ¿no? El leproso acercarse a mi Jesús cuando ningún leproso podía acercarse y tenían que tener campanitas, ¿sí? El vencejo, como lo colocan allá en Suiza, por ejemplo, ¿sí? Para que suene la vaquita. Igual le colocaban una campanita a los leprosos. Y los leprosos en ese tiempo, pues como no se conocía la enfermedad, pues necesariamente se creía que era contagiosa como tal, aunque no sé si hay algún tipo de lepra que es contagioso, me parece que no. Pero lo cierto es que no se conocía como tal la lepra. Pues la lepra actualmente tiene tratamiento, no es tan invasiva como en los tiempos de mi Señor Jesucristo y bueno, y en Europa antes de conocer toda esa... pues ya conocer científicamente todo lo que se da detrás de la lepra. Pero lo importante a mí me parece igual que el evangelio de ayer, ¿verdad? El pueblo se quedaba buscando al Señor. Y este leproso es atrevido, bendito sea la palabra, porque nosotros tenemos que ser atrevidos para buscar del Señor. Porque Él rompe con el esquema social, rompe con el no te acerques a Él, rompes con con cuidado porque usted está leproso, tiene que anunciarlo, y él se acerca a mi Jesús. Y qué curioso, ¿no? O sea, lo está buscando. ¿Y cómo un leproso llega a saber que Jesús está por ahí? O sea, ¿cómo le llega la noticia si es que él no anda de pueblo en pueblo escuchándolo? Porque tenían de pronto algunos leprosarios, algunos sitios exclusivos para ellos estar allí, pero se acerca a mi Señor Jesucristo. Entonces a mí me llama la atención, Moni, porque el Evangelio continúa dentro de lo que hacíamos la meditación ayer, de que uno tiene que ser atrevido para buscar al Señor. Y lo precioso que la forma en que le pregunta, porque creo que es una forma particular, si tú quieres, ¿no? Puedes limpiarme. Esa canción tan linda que habla sobre el leproso es lindísima, que nos recuerda este pasaje bíblico. Si tú quieres, puedes limpiarme. Limpiarme. No le dijo sanarme, sino limpiarme. ¿Sí te das cuenta de lo lindo? Límpiame. No te dijo sáname. Qué preciosa esa palabra de igual manera, porque lo que necesitamos es purificarnos. Fíjate que también le dice, ve al templo y lleva lo que necesitas para purificarte, o sea, para limpiarte. La limpieza que tenemos que hacer porque estamos sucios, contaminados. Eso es lo que implica el pecado. El pecado implica la impureza. Y mira cómo mi Señor dice la palabra tan hermosa: por misericordia. Tuvo compasión, igual que ayer se habla. Tuvo compasión y dijo, quiero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, lo sanó. Bueno, de todas formas no fue obediente el leproso, creo que por el impulso y salió corriendo como alma que lleva ¿qué? Como alma que lleva ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No nos confundamos. Y entonces no obedeció, pero todo tiene su propósito. El Señor sabe por qué. El Señor sabe que somos necios en ocasiones, a pesar de haber recibido, porque parecemos niños. No, y ojalá pareciéramos niños. No, tal vez son niños inquietos, tal vez, llamémoslos así, porque Él quiere que seamos como niños. Pero Él comprende, Él perdona, Él tiene una misericordia infinita. Y pues mira, ¿por qué le impedía hablar a la gente? Porque no le iban a permitir, debido al boom que generaba su presencia, que pudiera entrar a predicar
a predicar la buena noticia de que hay un Padre maravilloso que nos espera. Entonces, Moni, no sé si sigues por esta misma línea, porque me llama mucho la atención, Moni, que tenemos que ser esos atrevidos en buscar del Señor y no quedarnos simplemente como adormecidos, ¿no te parece? Adormecidos porque en ocasiones simplemente nos quedamos como a medias buscándolo a Él. Pues sí, Rafa, realmente sí. Eso es lo que muchísimas veces, la verdad, muchísimas personas sí logran ser así atrevidos en cuanto a acercarse, a ser arriesgados, más que atrevidos, arriesgados. O sea, simplemente rompen con sus esquemas, rompen con cosas o sea, como esa normatividad social y se arriesgan a pasar ese límite, ¿no? Porque eso fue lo que él hizo, pasó ese límite. Veamos que todas las situaciones, todas las circunstancias de la vida tienen unos límites, ¿no? Algunos límites sí son necesarios mantenerlos, pero en otros límites sí es necesario traspasarlos. Y en el caso de la fe es necesario traspasar el límite de la fe. ¿Por qué razón? Porque muchísimas veces las normas que están establecidas hacen que nosotros simplemente nos quedemos allí estancados, que no crezcamos, que no se pueda hacer una expresión más importante de afecto, de alabanza al Señor. Y me viene a la cabeza el pasaje bíblico donde David viene de la guerra, viene triunfante, cantando, él es el rey, ¿no? Y cantando y todo. La particularidad era que no tenía la camisa. Entonces él era feliz danzando y bueno, me supongo la felicidad que sentía del triunfo que había alcanzado. Y resulta que la esposa desde la ventana lo miraba y cuando David llegó todo feliz, todo, mejor dicho, que rebosaba de contento, de felicidad. Su esposa lo único que hizo fue criticarlo. ¿Cómo se te ocurre venir así, sin la camisa y mire, tú eres el rey? Me supongo todo el desorden que se le generó. Y precisamente a veces las normas que se dan hacen que nosotros no crezcamos espiritualmente, entonces que alabar y tú sientes en tu corazón porque el Espíritu Santo te lleva a sentir, querer hacer una expresión y de pronto quieres dar palmas y resulta que porque no se puede aplaudir, no porque no se puede levantar las manos, no porque cualquier cosa así, o sea, uno tiene que saber como el ambiente donde está uno, sí, porque tampoco es generar desórdenes, pero en el plano de la fe nosotros debemos buscar pasar un poco los límites. Que nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios. ¿En dónde está escrito o prohibido que no estudiemos la palabra de Dios? Donde a lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos aprendiendo en la iglesia nuestra, porque todavía las hay, no nos enseñan sobre la palabra, nosotros tenemos que buscar capacitarnos en la palabra de Dios, porque el Señor necesita que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, que aprendamos de Él, que lo conozcamos. Estábamos separados de Él hace mucho tiempo y lo estamos encontrando y entonces no podemos hablar, no podemos preguntar, no podemos conocer porque simplemente no lo enseñan o lo restringen en las iglesias. Algunas lo hacen, no son muchas, pero sí lo hacen. Entonces, no, el Señor espera que nosotros en eso sí seamos atrevidos, sí seamos arriesgados, así como lo hizo el paralítico, leproso. Y el paralítico también, porque de una u otra forma, pues quiere sanarme. También lo dijo, no, la equivocación no es equivocación, porque el paralítico dijo lo mismo. Bueno, parecido. Entonces resulta que nosotros sí tenemos que ser arriesgados, Rafa, y acercarnos al Señor más, ir a su encuentro. Porque el ir a su encuentro hace que el Señor diga, wow, qué bendición, o sea, qué lindo, realmente está interesado. Pero tengamos presente algo, o sea, que tenemos que limpiar realmente nuestro corazón y nuestro comportamiento, Rafa, porque él se limpió de una situación física posiblemente, pero resulta que en su corazón había desobediencia. O sea, en su corazón su obediencia a él era parcial.
pero en este caso se mostró Es por la emocionalidad, ¿no es desobediencia. cierto? La emocionalidad a veces nos gana y es una desobediencia que nos lleva a esa emocionalidad, ¿no? Y ahí es donde el Señor espera que nosotros formemos el carácter, Rafa, que de verdad hagamos las cosas como Dios nos las dice. Porque es que miremos qué fue lo que pasó ahí, Rafa. O sea, ahí no solamente yo me imagino Jesús caminando de población en población, en ese entonces no había las comodidades de ahorita, y entonces me supongo que él quería llegar a alguna habitación, a alguna casa, poder descansar un poco, aunque pues a él no le ponía problema eso, pero seamos conscientes, o sea, él también estaba en un cuerpo humano en ese momento, y llegaba a una población y entonces de pronto podía llegar a una casa, dar la bendición en esa casa por su estadía en esa casa, y fuera de eso pues recibir a otras personas. ¿Y qué sucedía? Le tocaba quedarse fuera de la ciudad por causa de la acelere de la desobediencia, sí, de esta persona. Pasó varias veces, ¿no? Uy, sí, claro, y entonces ya no podía llegar a la ciudad y estar tranquilo, poder llegar a su casa, a una camita, de pronto a descansar, porque dice, ustedes tienen dónde acostarse y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Y entonces uno dice, wow, tremendo. O sea, miremos, esa es una condición física, sí, pero fue por desobediencias, porque el Señor decía, quédense callados. Y para yo poder llegar y hacer algo, no llegaban, no hacían eso, no se obedecía, no, y eso, ¿saben qué? No pasó en ese entonces nomás. Aún pasa. Se sigue dando. Aún pasa. Porque las personas, o sea, a veces se dan unas situaciones así asombrosas, maravillosas, que vienen de Dios, unas señales importantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas se ponen a decir, mire esto, y mire aquello, y mire. Entonces llega esa romería de gente y resulta que muchos llegan es por curiosidad. Muchos llegan es por decimos aquí la novelería. La novelería, por chismosear. Sí, es eso. Pero en la realidad la fe, lo ferviente, todo esto ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, hay que mirar en eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si el Señor te dice, mira, yo te voy a organizar tu hogar, ¿tú qué haces? Empiezas a hablar. Y empiezas a decir y empiezas a... Bueno, Señor, ayúdanos a ser obedientes. ¿Cómo falta esa obediencia? Por eso el abecedario de Dios es la A, la B, la D y la C. Amén. ¿Sí? La A, la B, la D y la C. Amén. Hacía rato no me lo decías. La O, B, D, C. La O, perdón, no la A, sino la O. La O, la B, la D y la C. Ese es el abecedario de Dios. La O, la B, la D y la C. Dijiste una palabra que me llamó la atención, es formar el carácter. Formar el carácter. Les voy a dejar 2 tareas, ¿sí? O sea, no te conformes con lo que escuchas, por favor. No te conformes. El leproso no fue conformista. Oh, pobrecito de mí. Me tocó esta pobre vida, ¿sí? Sino que él fue atrevido. O sea, no, tú dices otra palabra. Arriesgado, ¿sí? Él no le importó que lo criticaran, que lo rechazaran, que tenía la campana. No le preocupó absolutamente nada, sino que se fue al encuentro como la hemorroísa. La mujer hemorroísa que dijo, si tocara aunque fuera un poco de su manto, como lo hizo el ciego Barquimeo, que no le importó que le dijeran, cállate, 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 que me desesperas. Los kikos en la vida, ¿no? Cállate, cállate, cállate. Sino que fue atrevido, estas personas atrevidas que fueron capaces, que fueron decididas, que fueron arriesgadas de ir a tocar el manto, de acercarse a mi Señor Jesucristo. Si tan solo tocar el borde de tu manto. Entonces, quiero dejarle 2 tareas lindas, 2 tareas preciosas. Una, ¿qué significa crear el carácter? ¿Cómo formamos nuestro carácter? En psicología se habla de temperamento y carácter. Tarea, ¿qué es el temperamento y qué es el carácter? La diferencia entre los dos, ¿sí? El carácter se forma. Para eso te dejo una canción. Se llama Haz mi carácter como el tuyo. Así se llama la canción, búscala. Y la otra es de un cantante venezolano precioso que se llama Daniel Calvete. Y la otra tarea que te dejo, porque ya se nos acabó el tiempito,
pero quiero dejarte una tarea muy linda. Nos colocamos en la posición del leproso, ¿sí? Profundicemos un poco más la posición del leproso, pero que también te coloques en la posición de mi Jesús. Si tú eres un misionero, si tú eres un líder, en nuestra comunidad nos llamamos anfitriones porque queremos acoger desde el corazón. Si tú eres un anfitrión, ¿cómo debes acoger? ¿Cómo actuarías con los leprosos en la vida? ¿Cómo actuarías con tu esposo que está leproso en el pecado? ¿Cómo actuarías con tus hijos que están leprosos en la indiferencia, en la rebeldía, en el encerrarse en sus cuartos? ¿Cómo actuarías tú con tu familia inicialmente? Como esos leprosos que aparecen en la vida. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Te permitirías que te se acercaran? ¿Cómo actuarías tú en tu comunidad cuando hay una persona que parece un sirirí? Colombia, palabra cansón, fastidioso, sí, sinónimo de sirirí, y que está leproso, cargado con pecado, impuro en muchas cosas. ¿Cómo harías tú en la posición de mi Jesús cuando ves que tu sacerdote tal vez no está llevando las cosas que tú quieres o te rechaza, o tu líder espiritual no te hace caso o no te escucha? ¿Qué harías tú? ¿Sí? ¿Qué harías tú como mi Jesús de Nazaret? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero nos quedamos en la posición del leproso, Moni, porque esa es tarea que tú vas a pensar. Cada vez que tú medites la palabra y el evangelio, ubícate en el contexto y en el texto, porque el texto sin el contexto es un pretexto. ¿Y qué posición actuarías? Hazte esas preguntas. ¿Cómo actuaría yo en la posición de mi Jesús? No, pero es que Jesús, Él es no. Es que Él nos invita a que lo imitemos. No, es que leproso. ¿Cuánta lepra no tenemos? ¿Cuál lepra sería la tuya? ¿Cuál lepra sería la mía? O sea, ¿cuál es la tendencia pecaminosa que te impide acercarte a mi Señor? O más bien, ¿cuáles son las limitaciones que te hace que no te acerques a mi Jesús? A veces te dejas llevar por la campanita. Tin, 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 tin. ¿Cuál es la campana que te asusta? ¿Cuál es la campana que te rechaza, que te hace salir corriendo de que nadie se me acerque? Porque, o más bien, ¿cuál es el nombre que te han colocado para que no puedas tú cambiarlo? Ese nombre que te reconocen. Como es la canción mexicana que es a propósito muy linda, La Llorona, el llorón, el que siempre se dedica a la quejabanza. Sí, ahí llegó el que se dedica a la quejabanza. Ahí llegó el que siempre quiere mostrarse ante los demás. Ahí llegó el gritón, el mandón, el impositivo. Ahí llegó el que anda siempre económicamente, bueno, decimos colgado, ¿no? Palabra. Anda siempre, pues, sin dinero, ¿sí? Ahí llegó el mentiroso. O sea, ¿qué vencejo? ¿O qué vencejos que se llama? Creo que sí, esa campanita. ¿Qué campanita tienes tú que siempre que abres algo, que hablas algo? Ahí llegó el tímido, el miedoso, el que no quiere hablar. Ahí llegó. El violento, el intolerante. Ahí llegó. Tin, 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 tin. Ahí llegó. ¿Sí? El problemático. Entonces, imagínate. Ahí llegó. El alcohólico. El adicto. El irresponsable. Oye, estás hoy febril. No tengo fiebre. Ahí llegó el criticón, ¿sí? El júzgalo todo. Ahí llegó. Pero mi Señor viene a sanar. Por eso hay que reconocerle a Él cuál es mi pecado, cuál es mi lepra, cuál es lo que está haciéndome que me rechacen. Ahí llegó lo que está en nuestras vidas que hace que no podamos acercarnos al Señor, pero hay que ser atrevidos, hay que ser arriesgados, hay que ser determinantes, o sea, uno determinarse más bien en la palabra, y en la familia sobre todo hay que hacerlo, independientemente nos rechacen, independientemente vayamos al Señor, porque Él siempre tiene una palabra, quiero, siempre, pídele al Señor de esa manera tan linda, ¿quieres tú sanarme? ¿Quieres tú liberarme, mi Señor? Porque solo no puedo, tan lindo, y Él dice, quiero, porque siempre está esa misericordia por encima de todo, que no tiene una limitación para nada. Por eso no creas a lo que el mal te dice que Él no escucha. ¿Para qué te vas a acercar a mi Jesús? Y siempre que tú le pides, Él siempre está con sus oídos sordos, porque tú eres tan pecador y tan pecador que no vale la pena ni que prediques la palabra, ni que abras tus labios. Siempre te dice eso, para que tú no vayas, como le hicieron a Bartimeo. No grites, no hables,
¿Para qué hablas? Quédate allí. Oh, hijo de David, ten compasión de mí, dijo Bartimeo. Oh, hijo de David, ten compasión de mí. Y este leproso no le dio miedo. No le dio miedo acercarse a mi Señor. No tengas miedo de acercarte a mi Señor, porque la lepra de tu casa, porque hay lepra en tu casa, hay lepra de miedo, hay lepra de contaminación sexual, hay lepra de finanzas, hay lepra de querer aparentar tener lo que como no tenías ahí en tu pueblo, ahora quieres tenerlo aquí, tal vez allí en el lugar donde vives. La lepra del endeudamiento, la lepra del miedo. Tienes tanto miedo que te metiste en tu casa y no eres capaz de ir a la Eucaristía o ir allí al Santísimo Sacramento de mi Señor Jesucristo, allí en el Santísimo. Tienes lepras. ¿Cuál es la lepra de tu casa? Rómpela. Sé decidido, sé realmente atrevido, sé esa persona con fuerza. Bendito sea mi Dios. Y tenemos que quitarnos la camisa, no literalmente, sino espiritualmente, para cantarle, alabar y bendecir como David. Y David cantaba. Bueno, esa canción. Hoy no me la sé. Yo creo que como estoy embelesado por el amor que te tengo, se me han olvidado muchas cosas. Yo creo que son todos los días que se me olvidan las cosas del embeleso que tengo hacia ti. Dios me los bendiga, que tengan un día súper espectacular y les pedimos que por favor oren por nosotros. Oren por nosotros, es el mejor regalo que nos pueden dar. Una oración linda. Dios los bendiga. Un abrazo. Que tengan excelente día. Bye.